Me llamo Olivia Moreno. A mis 33 años, me he labrado un camino como ejecutiva de marketing, un papel del que me siento orgullosa. Mi vida, exteriormente perfecta, está casada con un complejo llamado Eduardo. Últimamente, sus acciones pintan mis días con matices de duda. Empezó sutilmente. Eduardo, habitualmente puntual, empezó a llegar tarde a casa con la excusa de las presiones del trabajo. Pero el mundo empresarial, mi mundo, susurra verdades que no siempre se dicen. Sus excusas parecían cada día más ficción. Luego vinieron las llamadas clandestinas, su voz una melodía silenciosa de secretismo. Cuando se le confrontaba, se desentendía con una leve mirada de confusión, un acto indigno de cualquier escenario. Mis sospechas aumentaron cuando oí fragmentos de una llamada. Diana, el plan que Olivia no conoce. Diana, la hermana de Eduardo, que siempre me había parecido inquietante con su mirada aguda y su lengua más afilada. ¿Estaban tramando algo contra mí? Mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y rabia, pero el miedo nunca me sentó bien. Prefería la armadura de la preparación al sudario de la ignorancia. Sin embargo, delante de Eduardo, me puse una máscara de ignorancia. «Mío, ¿qué quieres decir?», preguntaba con fingida inocencia cuando mencionaba un viaje del que no sabía nada. Por dentro, estaba armando un rompecabezas cuya imagen temía ver. Nuestra historia no siempre tuvo estas sombras. Nos conocimos en una fiesta de empresa. Su encanto era tan evidente como mi ambición. Nuestra relación, un torbellino de cenas y paseos a la luz de la luna, pronto nos llevó a compartir casa. Pero a medida que mi carrera ascendía, la suya se estancaba y, con ella, su comportamiento cambiaba. El hombre del que me enamoré parecía un recuerdo lejano, sustituido por un extraño con la misma cara. Sabía que la confrontación no desvelaría las capas de engaño, no todavía. En lugar de eso, observé, esperé y planeé. Eduardo no sabía que yo no era una damisela en apuros, sino una reina que planeaba su próximo movimiento en un juego que él creía controlar. En mis momentos de soledad, a menudo me preguntaba cómo el amor podía convertirse en un campo de batalla de egos y secretos. Pero no había tiempo para esas reflexiones. El tablero de ajedrez estaba preparado, y era mi turno. Eduardo había sido un faro de luz en mi vida, pero ahora era la fuente de un desasosiego insoportable que se asentaba en mi estómago como un peso de plomo. No siempre fue así. Cuando nos conocimos, me impresionó su carisma y su risa fácil. Nuestros primeros días estuvieron llenos de risas y amor. Recuerdo que estaba realmente impresionado por mi rápido ascenso en el mundo empresarial. Pero cuando mi carrera se disparó, la suya se estancó. La risa se desvaneció, sustituida por un resentimiento latente que intentó ocultar sin éxito. Su hermana, Diana, era otra historia. Desde el primer día que la conocí, percibí frialdad en sus ojos y una mente calculadora detrás de sus educadas sonrisas. Cuando Eduardo y yo anunciamos nuestro compromiso, sus felicitaciones estaban impregnadas de una pizca de desdén, como si no pudiera creer que su hermano hubiera elegido a alguien como yo. El punto de inflexión llegó una agradable tarde, cuando Diana nos hizo una visita inesperada. Su petición era tan audaz como inesperada, un préstamo de una suma importante, supuestamente para una necesidad urgente. El modo en que exigió despreocupadamente $5,000 bajo el pretexto de una obligación familiar hizo saltar las alarmas en mi mente. Acepté, pero no sin mis condiciones. Un pagaré legalmente vinculante. Parecía molestarle la idea de estar vinculada legalmente a la mujer de su hermano, pero su desesperación era evidente. Aceptó, aunque a regañadientes. Este encuentro me permitió vislumbrar la dinámica de la relación entre Eduardo y Diana. Una peculiar mezcla de dependencia y manipulación. Fue entonces cuando me di cuenta de que, fuera cual fuera el juego al que estaban jugando, era uno al que estaban acostumbrados, con reglas que inventaban sobre la marcha. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trasnochar y madrugar mientras me entregaba a mi trabajo, buscando consuelo en el único lugar donde sentía que tenía el control. Mientras tanto, el comportamiento de Eduardo era cada vez más errático y su humor oscilaba entre el silencio hosco y los destellos de ira. Estaba jugando un juego peligroso, pero no era de las que se echaban atrás. Puede que Eduardo y Diana conspiraran en la sombra, pero yo no era ajeno a la estrategia.
En el mundo del marketing corporativo, la previsión y la planificación lo eran todo, y yo estaba a punto de poner en práctica esas habilidades de una forma que nunca había imaginado. Había aprendido que la vida era como una partida de ajedrez. Cada movimiento era importante, y a veces había que sacrificar un peón para capturar una reina. Sentado en mi despacho, con las luces de la ciudad titilando como estrellas lejanas, me di cuenta de que la partida de la que formaba parte sin saberlo estaba llegando a un punto crítico. El desenredo comenzó un jueves por la noche, un día que prometía tranquilidad, pero que resultó ser turbulento. Eduardo se había vuelto cada vez más distante. Su presencia en nuestra casa era como la de un fantasma que no estaba del todo. Esa noche descubrí la traición que convirtió mis sospechas en un infierno. Había entrado en nuestra cuenta común para pagar unas facturas, una tarea mundana que pronto se convirtió en una revelación impactante. Allí estaba, en números fríos y duros, un retiro de $8,000, dinero que había ahorrado de mis días de soltera, destinado a un futuro en el que los sueños y la realidad se alineaban. La confrontación que siguió fue tan amarga como reveladora. Eduardo, sorprendido, oscilaba entre la defensiva y la culpabilidad. Sus excusas eran débiles y sus justificaciones también. Estaba claro que no había sido un acto impulsivo, sino un movimiento calculado, alentado, sin duda, por Diana. Aquella noche no pude dormir. El hombre con el que había compartido mi vida se había convertido en un extraño, sus acciones una clara declaración de guerra. Y en la guerra, como en el amor, todo vale. Al día siguiente, hice 2 llamadas. La primera a una abogada de divorcios conocida por su implacabilidad y eficacia, y la segunda a un investigador privado, un aliado necesario en la inminente batalla. Si Eduardo y Diana estaban conspirando contra mí, yo también necesitaba munición. En los días que siguieron, mi casa parecía un campo de batalla. El aire estaba cargado de palabras no dichas y amenazas veladas. Los susurros nocturnos de Eduardo por teléfono con Diana se hicieron más frecuentes. Sus planes, fueran los que fuesen, parecían haber llegado a buen puerto. Pero en medio de esta tormenta, encontré un aliado inesperado. Martín, el marido de Diana, me llamó de improviso. Su voz, llena de confusión y frustración a partes iguales, reflejaba mis propios sentimientos. ¿Está Diana?, me preguntó. Una simple pregunta que abrió las compuertas de las quejas compartidas. Él también había notado cambios en Diana. Su comportamiento reservado y su repentina necesidad de dinero. No tardamos en descifrar el rompecabezas. Nuestros cónyuges no solo eran hermanos, sino socios en el engaño. El plan que urdimos nació de la desesperación y la determinación. Si Eduardo y Diana querían un juego, les daríamos uno para recordar. Martín y yo, unidos por nuestra traición compartida, estábamos a punto de darle la vuelta a la tortilla. El mundo de engaños que Eduardo y Diana habían tejido era intrincado, pero en su arrogancia habían pasado por alto un elemento crucial: la resistencia de aquellos a los que pretendían manipular. Mientras estaba sentado frente a Martín en una tranquila cafetería, empezó a tomar forma un plan que convertiría a los cazadores en cazados. Martín, un hombre tranquilo y discreto, llevaba años soportando las tácticas manipuladoras de Diana. Su historia era un espejo de la mía, una historia de amor que se agria y de confianza que da paso a la traición. Mientras hablábamos, se formó una alianza no solo por las circunstancias, sino también por comprensión. Nos dimos cuenta de que nuestros cónyuges estaban planeando un viaje, un lujoso asunto financiado con el dinero que nos habían desviado. La idea de que estuvieran cosechando a nuestra costa avivó nuestra determinación. Teníamos que actuar, y nuestra oportunidad se reducía. El plan era simple pero audaz. Dejaríamos que el viaje continuara, pero con un giro. Eduardo y Diana se encontrarían de repente sin recursos, varados lejos de su zona de confort. Nos anticipamos a su pánico y a que se dieran cuenta de que no eran tan intocables como creían. Para preparar la trampa, cambié la tarjeta de crédito de Eduardo por una tarjeta caducada de socio de un gimnasio, un señuelo del que no sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. Martín, por su parte, se aseguró de que sus fondos de viaje quedaran misteriosamente congelados a su llegada. A medida que se acercaba el día D, observaba a Eduardo hacer las maletas con fingido desinterés. Estaba rebosante de ilusión, como un niño ajeno a la tormenta que se avecinaba.
¿Me echarás de menos?, me preguntó con una sonrisa en la cara. Inmensamente, le contesté, con un hilillo de sarcasmo en la voz. Estaba demasiado ciego para darse cuenta. El día que se fueron, sentí una sensación de liberación mezclada con aprensión. Una parte de mí quería enfrentarse a Eduardo, desatar la tormenta de palabras que había retenido, pero la otra sabía que aquel silencio era más potente que cualquier palabra que pudiera reunir. Martín y yo nos mantuvimos en contacto, poniéndonos al día de cualquier novedad. Como era de esperar, la primera señal de problemas llegó poco después de su llegada. Las llamadas frenéticas de Eduardo, llenas de confusión y rabia, eran música para mis oídos. «Las tarjetas no funcionan», exclamó, con el pánico filtrándose a través de su bravuconería. Fingí ignorancia, saboreando el momento. «Qué raro. Quizá deberías llamar al banco», sugerí, con voz de preocupación. A medida que pasaban los días, su situación se agravaba. Desamparados y sin fondos, la fachada de Eduardo y Diana se desmoronaba. Estaban expuestos, vulnerables y, por primera vez, a nuestra merced. A medida que pasaban los días, la satisfacción de ver cómo Eduardo y Diana se hundían en su mal concebida trama se vio teñida por un sentimiento agridulce. El fin de mi matrimonio, por muy manchado que estuviera, suponía un cambio irrevocable en la vida que había construido. Recibía actualizaciones esporádicas de Martín, que se las arreglaba para mantener una actitud estoica a pesar del caos que se desataba en su propia vida. Nuestro plan había funcionado mejor de lo que esperábamos. Con sus fondos inaccesibles y sus tarjetas de crédito rechazadas, Eduardo y Diana se quedaron tirados, obligados a afrontar las consecuencias de sus actos. Sus llamadas se hicieron más frecuentes y cada vez más desesperadas. «Olivia, tienes que enviar dinero. Esto ya no tiene gracia», me exigió Eduardo en una de las llamadas. Su voz, antes dulce y cariñosa, tenía ahora un tono venenoso que me resultaba demasiado familiar. Pero yo permanecí impasible. «Lo siento, Eduardo, pero no puedo ayudarte», respondí con voz firme. Su conmoción era palpable, incluso a través del teléfono. Por primera vez en nuestro matrimonio, no me doblegaba a su voluntad. Mientras tanto, la fachada de Diana de hermana cariñosa y esposa devota se desmoronaba. Los informes de Martín mostraban la imagen de una mujer que se deshacía por las costuras, con su naturaleza manipuladora a la vista de todos. Al final de la semana, la situación de Eduardo y Diana llegó a su punto álgido. Con opciones limitadas, se vieron obligados a confiar en la amabilidad de sus compañeros de viaje, una experiencia humillante para dos personas que siempre habían mirado a los demás por encima del hombro. El día en que debían regresar, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que no era el final, sino el principio de un nuevo capítulo. Mientras esperaba el regreso de Eduardo, me preparé para la inevitable confrontación. Cuando Eduardo entró por fin por la puerta, su arrogancia habitual había desaparecido, sustituida por una tranquila derrota. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando una señal de la esposa que una vez conoció, pero yo ya no era esa persona. «Olivia, yo…», empezó a decir, con la voz entrecortada. Le corté, con voz firme. «Ahórratelo, Eduardo. Lo sé todo». El silencio que siguió fue pesado, lleno del peso de verdades no dichas e ilusiones rotas. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de una victoria para mí, sino de la liberación de una vida que ya no era la mía. El juego había terminado y yo había salido no solo ilesa, sino más fuerte. Las secuelas del malogrado viaje de Eduardo y Diana fueron un periodo de reflexión, tanto legal como emocional. La casa que una vez resonó con risas y amor ahora reverberaba con las frías y duras verdades de la traición y el engaño. El regreso de Eduardo marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos, cada uno más acalorado que el anterior. Nuestras conversaciones, antes llenas de sueños y planes para el futuro, eran ahora campos de batalla donde las palabras se blandían como espadas. Pero en medio de la ira y el dolor había un trasfondo de algo más. Libertad. Mis reuniones con el abogado de divorcio se convirtieron en parte habitual de mi rutina. Cada sesión era un paso hacia la liberación de las cadenas de un matrimonio que se había vuelto tóxico. La abogada, una mujer de agudo intelecto y feroz determinación,
Fue mi guía a través del laberinto de los procedimientos legales. Mientras tanto, Martín solicitó el divorcio de Diana. La alianza que había empezado como un medio para conseguir un fin se había convertido en una amistad basada en el respeto y la comprensión mutuos. A menudo encontrábamos consuelo en la compañía del otro, compartiendo nuestras experiencias y curándonos de nuestras heridas colectivas. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, salió a la luz el verdadero alcance de la duplicidad de Eduardo y Diana. Los estados financieros, los registros bancarios y los informes del investigador privado mostraban una imagen condenatoria de su traición. Fue un trago amargo, pero reforzó mi determinación de seguir adelante. El día en que finalizó el divorcio fue un día de emociones encontradas. Alivio, tristeza, pero sobre todo, una sensación de cierre. Había entrado en el juzgado como la mujer de Eduardo, pero salí como Olivia Moreno. Independiente, fuerte y libre. En las semanas siguientes, me volqué en mi trabajo, canalizando mis energías hacia el único lugar donde sentía que tenía el control. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos y pronto me ofrecieron un ascenso, un reconocimiento a mi dedicación y duro trabajo. La vida después del divorcio fue un viaje de redescubrimiento. El mundo que antes veía a través de la lente de mi matrimonio con Eduardo se abría ahora a un sinfín de posibilidades. Encontré la alegría en las pequeñas cosas. Una tarde tranquila con un libro, un café con Martín, que se había convertido en un pilar de apoyo y un amigo muy querido. Una tarde, cuando estaba en el balcón viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de naranja y morado, me di cuenta de que no era el final de mi historia, sino el principio de un nuevo capítulo. Yo era la autora de un capítulo, y las posibilidades eran infinitas. El final de mi matrimonio con Eduardo había cerrado un capítulo tumultuoso de mi vida, pero, como todos los finales, anunciaba un nuevo comienzo. El mundo, antes limitado por los confines de una relación tensa, ahora se abría ante mí, lleno de posibilidades. En los meses siguientes al divorcio, me encontré evolucionando, despojándome de los restos de un pasado que ya no me definía. Mi ascenso en el trabajo no fue solo un hito en mi carrera. Fue un testimonio de mi resistencia, una insignia de honor ganada a través de la adversidad. Martín también había emprendido un viaje de autodescubrimiento. Nuestras experiencias compartidas habían forjado un vínculo tan inesperado como profundo. Nuestros cafés se convirtieron en una parte habitual de nuestras vidas, un espacio donde compartir, reír y sanar. Su presencia nos reconfortaba y nos transmitía una sensación de comprensión que iba más allá de las palabras. A medida que navegábamos por nuestras nuevas realidades, nuestra amistad se hizo más profunda y se convirtió en algo más. Fue un cambio gradual, una progresión natural del dolor compartido a la alegría compartida. Martín ya no era solo un amigo, se había convertido en un confidente, un compañero en todos los sentidos de la palabra. Una tarde, mientras paseábamos por la orilla del río, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua como estrellas en un cielo nocturno, Martín se detuvo y se volvió hacia mí. «Olivia», me dijo, con una mezcla de nerviosismo y sinceridad en la voz. «Estos meses contigo han sido un viaje que no esperaba, pero que agradezco. Cada día te has convertido en mucho más que un amigo para mí». Sus palabras se hicieron eco de mis propios sentimientos, un sentimiento que había guardado anidado en mi corazón. «Martín», respondí. Mi mano encontró la suya. «Siento lo mismo. Has sido mi roca y mi risa en la oscuridad. No puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Mientras permanecíamos cogidos de la mano, el mundo que nos rodeaba se desdibujó. En ese momento, solo estábamos nosotros, dos almas que habían encontrado consuelo y fuerza la una en la otra. Me había dado cuenta de que la vida era un viaje impredecible, un tapiz tejido con hilos de alegría, dolor, amor y pérdida. Pero eran esos mismos hilos los que le daban profundidad y color, convirtiéndola en una obra maestra de experiencias. Cuando miré hacia adelante, vi un futuro lleno de esperanza y posibilidades, un futuro en el que ya no me definía mi pasado, sino las decisiones que había tomado y la persona en la que me había convertido. El camino que me quedaba por recorrer era desconocido, pero estaba dispuesta a abrazarlo todo con Martín a mi lado.